Bien, vamos a continuar trabajando con la parte de la aplicación. Ya vimos que cuando ejecutamos la aplicación, se lo voy a mostrar de nuevo acá. Voy a quitar algunas que ya no nos sirven. Bien, cuando ejecutamos la parte de la aplicación, quiero que vean algo en esta parte de acá. Si yo lo filtro, si yo lo doy filtrar y seleccionamos el número 2, por ejemplo, ahí ya me aparece la información, pero si se dan cuenta dice código 2, discutió con su superior y aparece 2014-1108. ¿Qué sería ese 2014-1108? La fecha. Pero nosotros la entendemos, porque pues somos informáticos. Pero si ustedes le muestran esos números a otra persona cualquiera, ¿qué es lo que va a pensar? O sea, que será un código. Nada más es un simple código, pero de ninguna forma va a entender que es fecha. Probablemente pueda deducirlo, pero al inicio no se ve tan bien. Entonces, ese formato de fecha está en mes, está en año, mes y día. ¿Cómo nosotros lo representamos? En día, mes y año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer un proceso para transformar esa fecha que nosotros tenemos acá, transformarla en un formato más accesible. Les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Voy a regresar ahora a amonestaciones DAO. Vean lo importante de esta parte, porque lo único que voy a hacer es cambiar la consulta. Vamos a regresar a amonestaciones DAO, y aquí en amonestaciones DAO, en lugar de colocarle asterisco, yo voy a empezar a colocar, en ese caso, los campos que vamos a mostrar. En ese caso vamos a necesitar el campo ID-amonestación. Voy a necesitar el código del empleado. Voy a necesitar, vamos a poner esto en 2 líneas. Además del código del empleado, vamos a necesitar la descripción. Y además de la descripción, vamos a necesitar la fecha. Solo que en ese caso, la fecha la vamos a formatear. No sé si ustedes ya vieron en bases de datos, vieron funciones para tratamiento de fechas. ¿Se acuerdan de alguna de? Bueno, vieron MySQL. ¿Sí? Bien, en MySQL hay una función que se llama date-format que me permite formatear una fecha. Lo que yo tengo que especificarle en ese caso es el campo que quiero formatear, y después, entre comillas simples, le voy a colocar el formato en que quiero que me aparezca esa fecha. Como necesitamos que aparezca primero el día, entonces le pongo porcentaje D. Luego necesito que aparezca el mes, entonces le pongo porcentaje M. Y luego necesito que aparezca el año, entonces le pongo porcentaje Y. Y a este campo, como es un nuevo campo calculado, le puedo colocar as fecha. Entonces, si notan, la diferencia es que ahora estamos formateando la fecha. Le estamos especificando cómo quiero yo que aparezca esa información en la tabla. Ahí le puedo cambiar, o sea, ese date format tiene varios formatos o varios caracteres que permiten especificar, como por ejemplo, si quiero que el nombre del mes aparezca como texto y no que aparezca en inglés como números, sino que aparezca como texto, lo puedo cambiar también, hay un carácter para eso. Si el campo fecha tiene almacenada la hora, también puedo especificar el formato que quiero que aparezca la hora, etcétera. Le puedo agregar muchas características a este date format. Con solamente haber agregado esa línea en la parte de la aplicación es suficiente para que ya podamos empezar a trabajar
con el proceso de la creación de los datos. Entonces, en ese caso, si lo ejecuto de nuevo, nos vamos de nuevo a la parte del formulario main y ejecutamos, ya debería de aparecer la fecha en el formato correspondiente, o sea, en el formato que nosotros le acabamos de agregar. Córranlo desde el main y me dice si aparece la fecha formateada. ¿Aparece la fecha correcta? No. No me sale nada. No me sale nada. No sale nada. Si no sale es porque hubo un error en esa parte de acá. Tienen que revisar, bueno, las comas. Deben de revisar las comas. El date format, estas son comillas simples. Haz fecha, este espacio de acá. Si les hace falta, no les va a funcionar. Revísenlo y lo vuelven a ejecutar y me dicen si ahora sí funciona. Un espacio, un punto y coma, una coma de menos y de más, ya funciona. Me faltaba una. Hoy sí. ¿Cómo? Ejecuten desde el main. Lo voy a ejecutar yo. Desde el formulario main, le dan clic derecho, run file. Y acá le damos clic al formulario de empleados y le damos clic a filtrar y filtramos por el número 2, por ejemplo. Le damos filtrar, le ponemos el número 2 y ya aparece la fecha 8 del 11 del 2024. A mí no me aparece nada. Antes se me servía, ya me hacía. ¿No le aparece? A mí no me aparece nada en la tabla. Puede ser el formulario. Ni a mí. Ya, Tiene error de sintaxis, no dice web. Va a ser web. Perdón, la administración de datos. A ver si puso C. Quítale la asterisco. Definición de forma. Cierra la parte. Sí, no, cierre todo el proyecto. Los campos deben de llamarse igual como se los coloqué yo acá. ID, amonestación. ¿Sí? ¿Verdad?
Bien, ¿ya le funcionó? Ahí sí. Ok. Bien, ya que tenemos agregado ese campo, ya deberían de aparecer toda la parte de las amonestaciones. Hoy vamos a trabajar con el botoncito en el formulario de empleados, con el botoncito de agregar, este botoncito. Ese botón lo que tiene que hacer es que cuando le demos clic debería de mostrarnos un formulario y en ese formulario debería de permitir agregar la descripción y todos los elementos adicionales que tenemos de la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a crearnos la parte del formulario. Entonces nos venimos hacia acá y nos venimos a la parte de formularios, le damos clic derecho y vamos a crearnos un J-Internal-Frame. ¿Okay? No es un Java class, sino que un J-Internal-Frame Form. Y a ese le vamos a poner como nombre Form Amonestaciones. A ese le vamos a colocar como nombre Form Amonestaciones. Y ahí le damos Enter. Y aquí nos vamos a crear la parte del diseño para ese formulario. O sea, deberíamos de crearnos en ese caso toda la parte de la aplicación. Solo que, si se acuerdan, en las amonestaciones agregamos. En la tabla agregamos el código del empleado, agregamos la descripción y agregamos la fecha. Yo podría crearme aquí un simple text field, un simple cuadro de texto para colocar la fecha. Pero lo más común y lo más bonito es que en lugar que aparezca un elemento de ese tipo, que aparezca mejor un calendario. Y al darle clic, ya visto en la web, cuando yo le doy clic me aparece un calendario y yo puedo seleccionar la fecha en un calendario que se ve mucho más atractivo. Para eso necesitamos que Java permita realizar ese proceso. Así que si gustan, entren a la plataforma. Entren a la plataforma. Y en la parte de la plataforma aquí en la parte de la plataforma, yo les he dejado aquí en la parte de abajo, en la sección que dice recursos, por aquí hay una que dice librería JCalendar. Háganle clic a ese que dice librería JCalendar y los va a llevar a esa pantalla. Entonces, abran la plataforma y busquen ese que dice librería JCalendar. Y les va a mostrar ese link. Esta librería ya es una librería que trabaja directamente con Java y que muestra elementos gráficos así como estos que ustedes ven acá, vean. Estos elementos gráficos que ustedes ven ahí son los elementos que están incluidos dentro de la librería JCalendar. Entonces son elementos mucho más prácticos para que nosotros podamos colocar fechas y horas. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la sección que dice last release version 1.4 y dice JCalendar 1.45. Descárguenlo y lo descomprimen. Descarguen el archivo zip y lo descomprimen. El que dice JCalendar 1.4.zip. En cualquier parte. Ahí donde ustedes quieran que desaparezca, que quede guardado. Lo descomprimen. Y ahora nos vamos a venir a NetBeans. Y en NetBeans, fíjense lo que van a hacer. Se van a venir a NetBeans y en la sección donde dice Tools, se van a venir a la sección que dice Palettes, aquí en la parte de abajo. Primero se van a ir a Tools y después a la sección que dice Palettes. Y luego en la sección que dice Palettes
van a seleccionar la que dice Swing AW Components. Swing AW Component. Perdón, Swing AWT Component. Y le hacen clic. Y aquí les va a mostrar la lista de todos los componentes gráficos que tenemos acá. Esta es la paleta que tenemos en esta sección. Si ustedes más adelante quisieran quitar alguno de los iconos porque les hace atraso, desde ahí lo pueden hacer. Le hacen clic y automáticamente desaparecen las librerías de iconos. Pero como lo que queremos hacer es agregar nuestro propio icono, háganle clic al botoncito que dice agregar add from jar. Y luego buscan en la carpeta donde descomprimieron la aplicación, buscan la carpeta que se llame JCalendar, que supongo yo que es la que acaban de descomprimir. Busquen la carpeta JCalendar, la que descomprimieron, y esa va a tener todas estas carpetas que acá les estoy mostrando. Esas carpetas que aparecen ahí son las que vamos a utilizar para mostrar en ese caso la parte de la aplicación. Se van a venir a la carpeta que dice Live. Y ahí van a seleccionar el que dice JCalendar 1.4.jar. JCalendar 1.4.jar. ¿Hola? Si no dice punto .jar no importa, solo tiene que decir 1.4. A ese le hacen doble clic y les tiene que aparecer, al darle doble clic, les tiene que aparecer una pantalla como esta, donde ustedes van a seleccionar qué tipo de componente van a agregar. Aquí seleccionenlos todos, le hacen clic al primero y con Shift y las flechitas hacia abajo seleccionan todos. Hagan clic al primero y luego Shift y las flechitas hacia abajo y seleccionan todo. Ahora le hacen clic al botón Next. Y aquí les va a preguntar dónde quieren que aparezca, en este caso, dónde quieren que aparezcan esos elementos. Van a seleccionar el que dice Swing Controls. Seleccionar el que dice Swing Control y le dan Finish. Si lo hicieron bien, de manera correcta, aquí les tiene que aparecer los controles. Vean, aquí dice JCalendar, JDayShores, JDayShores, JLocalShores, JMonShores, etcétera, etcétera. ¿Desaparecieron? Eso significa que ya los agregaron. Entonces ya están listos para que los podamos colocar en el formulario. Entonces vamos a empezar a trabajar con el diseño del formulario para que se vea mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a agregar dos etiquetas. Entonces seleccionamos el label y agregamos la primera etiqueta. Esa etiqueta va a decir en la propiedad text. En la propiedad text le vamos a poner descripción. Y después agregan otra etiqueta, label, y a esta le van a colocar fecha.
Uno va a llevar descripción y el otro va a llevar fecha. Uno dice descripción y el otro dice fecha. Luego a la descripción le vamos a agregar un JTextArea. Entonces seleccionan aquí, seleccionan el TextArea, perdón, y lo colocan justamente acá, a la parte de descripción. Ahí tenemos el TextArea. Les va a quedar así, ¿o? Ahí tendríamos la descripción. Y para agregar el calendario, van a seleccionar el que dice JDay Shures. A ese le hacen clic y lo agregan a la parte fecha. Y ahí lo pueden hacer un poquito más grande. Y les va a quedar así, ¿o? Luego vamos a agregar dos botones. Con el botón agregan un botón acá que va a decir, en ese caso ese va a decir aceptar. Va a decir aceptar. Y el otro botón que vayamos a agregar va a decir cancelar. Uno dice aceptar y otro dice cancelar. Uno es aceptar y otro es cancelar. ¿Cierto? Sí, sí, después, pero eso no me recordaste.
Bien, ¿ya colocaron los botones? Lo vamos a hacer así un poco más reducido. Que les quede más o menos así. Y le vamos a poner nombres. Por ejemplo, a este que es descripción, nos vamos al código y en lugar de JText Area 1 le vamos a poner descripción. A este que sería la fecha, en lugar de JDatesUrs le vamos a poner fecha. Al botoncito este le vamos a poner aceptar. Todo en minúsculas. Y al otro botoncito que está acá que dice cancelar, le vamos a poner cancelar. Esos serían los nombres de los objetos. Esos serían los nombres de los objetos. Ya con eso vamos a empezar a trabajar en la parte del código. Entonces nos venimos al source. ¿Ya tienen los nombres? Sí. Nos venimos ahora al código del formulario y vamos a empezar a programar la parte del código. Lo primero que vamos a hacer es, como todo formulario, va a tener unas propiedades privadas. Entonces lo primero que voy a hacer es que me voy a crear una propiedad privada de nombre form empleados o de tipo form empleados, que le voy a poner form. Esa propiedad privada, fíjense bien, me va a servir para manipular mi formulario de empleados. Lo que va a suceder es que cuando yo le dé clic al botón agregar, el formulario de empleados va a desaparecer, va a estar invisible. Y cuando le dé clic al botón aceptar, el formulario de empleados va a volver a aparecer. Lo vamos a poner en modo visible. Para poder manipular ese formulario necesito asociarlo con una propiedad. Por eso es que tenemos aquí esa propiedad. Además de eso, necesito la conexión. Entonces le voy a poner que me voy a crear un amonestaciones DAO para la parte de la conexión. La variable que se va a llamar amonestaciones DAO. Y necesito también el código del empleado. Entonces voy a crearme una propiedad privada que sería el código de empleado. Porque lo vamos a enviar del otro extremo. Esta amonestaciones DAO tenemos que importarlo. ¿Ok? Básicamente solo son tres propiedades. Una para manipular, en este caso, el formulario de empleados. La otra es para la conexión a la base de datos. Y el código del empleado, que va a ser el código que vamos a agregar, o el código que vamos a guardar en la base de datos. Ahora que ya tenemos este elemento, el siguiente paso es crearnos un método constructor. Ya tenemos un método constructor normal. Entonces me voy a crear otro método constructor. Entonces le voy a poner un public form amonestaciones. Y ahí nos vamos a crear, en ese caso, el método constructor form amonestaciones. Y este va a recibir algunos parámetros. Así que aquí le voy a decir que va a recibir un objeto de tipo form empleados. Va a recibir un objeto de tipo amonestaciones DAO, que le voy a poner amonestaciones DAO. Lo voy a poner en varias líneas para que lo puedan visualizar. Y voy a recibir un objeto de tipo LOM, que sería el código del empleado. Voy a recibir tres objetos: un for empleados, un amonestaciones DAO y un código de empleado de tipo entero largo. Y en este, pues lo primero que hacemos es que mande a dibujar los elementos, así que ejecutamos el método que se llama
init components. Mandamos a ejecutar el elemento init components y luego pues asignamos a las propiedades privadas cada uno de los elementos que mandamos a llamar. Entonces le ponemos this.form igual a form, luego this.amonestaciones.dao igual a amonestaciones, amonestaciones.dao, this.código del empleado igual a código del empleado, y con eso le hemos asignado a estos elementos, a las variables privadas, le hemos asignado los valores que le vamos a enviar del otro lado cuando mandemos a ejecutar el formulario. Bien, ahora hagamos el botón más difícil. ¿Cuál es el botón más difícil? Salir, o el botón cancelar. Para nosotros va a ser el botón cancelar. O sea, básicamente el botón cancelar lo que va a hacer es, en ese caso, cerrarnos el formulario. Entonces nos vamos a ir hacia el botón cancelar y le vamos a hacer doble clic al botón cancelar. ¿Ok? Y fíjense, ¿cuál es el comando para cerrar el formulario? This.disposes. Ese es lo que hace cerrar el formulario. Pero antes de cerrar el formulario, yo les dije de que el formulario de empleados por el momento está invisible y tenemos que hacerlo visible. Para hacerlo visible, como ese lo vamos a tener vinculado a la propiedad form, entonces le vamos a poner this.form y ese tiene un método que se llama setVisible y le ponemos true. Entonces ahí vamos a tener el efecto de que cerramos un formulario y aparece el otro. La pregunta es, ¿por qué no cerramos el formulario de empleados? Porque necesitamos que la información siempre esté visible. O sea, lo que hacemos nada más es no visualizarlo en pantalla, pero los datos siempre van a estar visibles. Entonces ya con eso ya tenemos el botón cancelar. Ahora trabajemos con el otro botón, que sería el botón aceptar. Que ese botón aceptar es el que se debe encargar de ir a almacenar la información hacia la base de datos. Este aceptar es el que se va a encargar de ir a guardar los datos o ir a insertar en ese caso la observación que nosotros hayamos agregado. Solo que hay un pequeño detalle. Si se dan cuenta, nosotros hemos puesto por acá la fecha. Pero pues al usuario, por más que le coloquen un control, se le podría olvidar colocar la fecha. La fecha la podría dejar vacía. Y nosotros sabemos de que es necesario la fecha para identificar cuándo se hizo la amonestación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a determinar si ese elemento se encuentra visible. Para eso vamos a colocar una condición y le vamos a poner si this punto, como el objeto se llama fecha, si this.fecha punto tiene un método que se llama getDate. Si esa fecha que nosotros obtenemos es nula, significa de que no hemos digitado o no hemos seleccionado una fecha. O sea, esta línea lo que va a hacer es indicarle si nosotros hemos seleccionado o no una fecha. Si no hemos seleccionado una fecha, entonces vamos a mandar un mensaje. Le ponemos JOptionPanel punto, y este tiene un método que se llama show message dialog, y a este le ponemos this y el título va a ser va a decir debe seleccionar una fecha válida. Si en el caso no ponemos una fecha, si obviamos ese campo de fecha, entonces el paso siguiente es decirle al usuario que la fecha que ha seleccionado no es válida. Como con ese mensaje, lo único que hacemos es mostrar el mensaje al usuario, entonces lo que hacemos abajo es poner un simple return. ¿Ok? Colocamos un return para que termine esa función, termine esa funcionalidad. Básicamente ahí lo que hacemos es generar la salida directa de la aplicación.
Y ahora nos vamos a ir a hacer el proceso después de las llaves. Si esta condición no se cumple, si la fecha es diferente de nulo, significa que sí seleccionamos una fecha. Entonces ahora vamos a hacer el proceso para guardar esa fecha. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos un objeto de tipo amonestaciones model y le vamos a poner cm igual a this punto y vamos a crear un método que se llama crear modelo, que todavía no lo tenemos. Este amonestaciones model hay que importarlo. Ahí tenemos el this.amonestaciones model. Ahora le ponemos un this.amonestaciones DAO y aquí le vamos a decir que vamos a mandar a ejecutar el método insert y le enviamos el modelo. Y ya con eso guarda. En teoría ya solamente con esas líneas que hemos creado ahí guarda. Tenemos que crear la función o el método crear modelo, pero solamente con esas líneas ya guarda. Ya almacena en ese caso la información que nosotros acabamos de generar. Pero pues hace falta que cuando yo le dé guardar el efecto se termine. Que cuando yo le dé guardar desaparezca ese formulario, luego aparezca de nuevo el formulario empleados, se actualice la tabla con el nuevo registro, o sea, todo eso debe de suceder al momento que nosotros le demos aceptarlo. ¿Okay? Es el código que debe de ejecutarse. Y le puso nombre. Cuando acompañe no lo he importado. Ese le falta crear el modelo. Bien, ya que lo hemos insertado, les decía, el siguiente paso es hacer el formulario visible. Entonces le voy a poner this.form.setVisible y aquí le vamos a poner true para que se haga visible el formulario de empleados. Pero en el formulario de empleados necesitamos que la tabla se actualice. ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando estábamos creando el formulario de empleados, yo les dije que había una propiedad que le íbamos a crear como pública? ¿Okay? La propiedad que definimos en esa parte de empleados, por aquí en el source, aquí tenemos una propiedad que sería pública, que es esta amonestaciones table model. ¿Por qué la pusimos como pública? Porque aquí la vamos a ocupar. Le voy a poner this.form. Y ese tiene una propiedad que se llama amonestaciones, que se llama, ¿cómo le habíamos puesto? Table model. Sí, perdón, table model. Y a ese table model vamos a ejecutar el método update model y le vamos a enviar en ese caso el código del empleado. Entonces le ponemos this.código de empleado. Entonces con eso va a hacer otra vez el proceso de ir a la base de datos, volver a recoger todos los registros y para que se actualice la tabla le ponemos this.form.tableModel y ese tiene un método que se llama fire data table chain. Se llama fire table data chain, perdón. Y tengo que cerrar el formulario. ¿Cómo cerrar el formulario? This.dispose.
les decía, hasta ahí cerramos el formulario. Ahora, en esta parte de abajo, debemos de crear el método que nos hace falta. Debemos de crear el método que nos hace falta. Dígame. Porque en el formulario lo definí como privado, ese es el formulario. Veamos. Va a ser código. Bien, creamos ahora este método privado. Entonces le vamos a poner private. Este me debo devolver un objeto de tipo amonestaciones model y se va a llamar crear modelo. Se va a llamar crear modelo. Y lo primero que vamos a hacer es extraer la descripción. Entonces le voy a poner que vamos a crear una variable que se va a llamar d y le vamos a poner que obtenga esto de la descripción punto get text, que sería el text area. Esa sería la descripción. Ahora, la fecha, con la fecha vamos a tener un pequeño problema, porque la fecha está asociada con un objeto de tipo date. Entonces tenemos que convertir ese objeto de tipo date a un string o a una cadena de caracteres. Para hacer ese proceso, lo que hacemos es que vamos a trabajar con una función que se llama simple date format. A este le vamos a poner como nombre formato, es el objeto que vamos a crear, y le ponemos new simple date format, y adentro le vamos a colocar el formato en el que queremos la fecha. La fecha la queremos en el formato de año, mes y día, ¿se acuerdan? Entonces le pongo 1, 2, 3, 4, que sería el año, luego el mes con M mayúsculas y luego el día con D minúscula. Y esto, para que funcione, lo tenemos que importar. Entonces le damos al enter y lo vamos a importar del java.text.simpleFormat. Eso lo importamos del java.text.simpleFormat. Entonces ese texto que tenemos ahí nos va a servir para transformar, en ese caso transformar una fecha, convertirlo en ese caso a un formato de tipo texto. Entonces ahora ya le podemos colocar string f, que sería abreviatura de fecha, igual, y ya le colocamos formato.format, y aquí ya le podemos colocar el método que sería this.fecha. Y este tiene un método que se llama getDate. Vean, con eso ya hemos convertido la fecha que digitamos en el calendario, ahora la convertimos a un formato de tipo texto. Y ya no podemos crear el modelo. Entonces ya le puedo decir que voy a crear un amonestaciones model. Le voy a poner am igual a new amonestaciones model. Este necesita el código del empleado, como es nuevo le voy a poner 0. Necesita el código, perdón, necesita el ID. Luego el código del empleado, le ponemos this.código de empleado. Y necesita la descripción y necesita la fecha. Y con eso ya nos hemos creado un objeto de tipo amonestaciones model. Y retornamos el objeto. Y ya con eso retornamos el objeto. Y ya el formulario ya está listo, ya tiene el botón, cancelar y ya tiene el botón aceptar. El botón cancelar, que ya vimos que lo que hace es nada más habilitar el formulario, y este botón aceptar, que lo que hace es ir a guardar el registro hacia la base de datos.
Si todo va bien, esto lo que haría sería automáticamente mostrarnos en la tabla la nueva amonestación que nosotros hayamos agregado desde la parte del formulario. ¿Cuál es el siguiente paso después de eso? Pues tenemos que hacer que ese formulario se visualice, porque ahorita no se visualiza, tenemos que hacer que aparezca en pantalla. Para hacer que aparezca en pantalla tenemos que ir a trabajar con el botón agregar del formulario de empleado. Cuando importó amonestaciones model. Quiero ver. No le he importado amonestaciones model. Generalmente. Bien, les decía que ahora tenemos que crear el código para mandarlo a llamar. Entonces, para eso nos vamos a ir al formulario de empleados. Y en el formulario de empleados le vamos a hacer doble clic al botón agregar. Y aquí en el botón agregar vamos a mandar o vamos a colocar el código que me permita en ese caso recuperar la información o agregar en ese caso un empleado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, para que yo pueda agregar un comentario, primero necesito que se haya recuperado un empleado. ¿Se acuerdan de que el botón filtrar permite recuperar, en ese caso, un empleado? Entonces, para que eso suceda, necesito que se haya recuperado esa información. Entonces, aquí le vamos a poner si this punto código de empleado es igual a 0, significa de que no hemos recuperado un empleado. Entonces aquí le vamos a mandar un mensaje de error con un J option pane punto, y aquí le ponemos un show message dialog, y en ese show message dialog le vamos a colocar en ese caso el this, y aquí debería de decir debe recuperar antes de agregar
amonestaciones. Aquí debe recuperar un registro. Debe recuperar un registro antes de agregar amonestaciones. Y ahí le vamos a poner otra vez el return para que termine en este caso esa parte del código. Debe recuperar un registro antes de agregar amonestaciones. Eso es en el caso que lo haga. Si no, si todo va bien, entonces ya podemos decirle que el formulario actual lo ponemos invisible, le ponemos set visible falso y ahí ocultamos el formulario. Cuando ya ocultemos el formulario, ya desaparezca el formulario de pantalla, el siguiente paso sería crearnos un formulario amonestaciones. Entonces le ponemos que vamos a crearnos un for amonestaciones. Le voy a poner a la variable frm igual a new form amonestaciones. Y ese formulario amonestaciones necesita, en este caso, mi formulario. Le ponemos this. Necesita la conexión, entonces le ponemos this amonestaciones DAO. Voy a poner eso en 2 líneas para que se vea mejor. Y necesita también el código del empleado. Entonces le pongo this. Código de empleado. Ese es lo que le hemos creado en el método constructor. Por eso necesita todos esos elementos. Necesita this, sería mi formulario actual. This amonestaciones DAO sería la conexión a la base de datos. Y this.código de empleado sería el código del empleado al cual le vamos a agregar una amonestación. Y de ahí eso lo agregamos al panel principal. Entonces le ponemos this.get parent y aquí le ponemos .add y le decimos que agregue en este caso el formulario para que ya se agregue al JDesktop panel. ¿Se acuerdan del formulario principal? Entonces ya se agrega al formulario principal y ahora hacemos lo mismo para centrarlo, la misma fórmula que teníamos para centrar. Tenemos que colocar un dimension des, por ejemplo, para calcular en ese caso el tamaño de el contenedor principal, que lo extraemos con this.parent y ese tiene un método que se llama getSize. Ese dimension hay que importarlo. Creamos otro objeto dimension para el formulario y le ponemos frnm.getSize para obtener el tamaño del formulario y nos creamos la fórmula que ya hemos visto anteriormente, que sería x igual, aquí colocamos un int para un casting y ahí le ponemos des.white menos form.white, eso dividido entre 2. Eso sería para las coordenadas de x. Esa ya no es necesario que se las explique porque la hemos visto varias veces. Y va a ser igual otra vez a un valor entero. Le ponemos des.height menos form.height, eso dividido entre 2. Y ahora lo que hacemos es centrarlo. Entonces le ponemos frm.setLocation y le mandamos x y y. Hacemos visible el formulario, le ponemos frm.setVisible true para que sea visible y le ponemos frm.set
focusable para mandar el foco hacia el formulario. Y eso sería todo el código del botoncito agregar. Eso sería todo para pues, el botoncito agregar. Lo guardan y lo prueban. Se van al formulario mail y en el formulario mail mandamos a llamar al empleado. Le podemos agregar al empleado, bueno, cualquier empleado, al empleado 2, por ejemplo, que ya tiene, le agregamos alguna amonestación. Voy a conectar al servidor para que podamos ir viendo si vamos agregando. Bien, aquí tenemos la tabla de amonestaciones. Por el momento solamente tiene 2 amonestaciones. Entonces vamos a ver si le podemos agregar una map. Entonces me voy a venir yo al formulario main. Lo voy a ejecutar. Y aquí está, en ese caso, el formulario empleados. Si todo funciona bien, vean, aquí cuando yo le dé clic al número 2, por ejemplo, ahí me aparece el número 2. Si ahora le damos, ahí está, no, acá todo indicaciones. Le damos a agregar y ahora yo le puedo colocar cualquier cosa. Le vamos a poner se enfermó, por ejemplo. Aquí está el calendario, vean, ahí aparece el calendario, yo le puedo colocar en ese caso la fecha y si le doy cancelar, eso se cancela. Si le doy aceptar, vean, ahí aparece en la parte de abajo. ¿Okay? Y ahí ya están apareciendo las amonestaciones que nosotros hemos agregado directamente en la parte de la aplicación. ¿Okay? Entonces así funciona, en ese caso así funciona la parte de amonestaciones. Así funciona la parte de amonestaciones. ¿Preguntas? No. En el caso de ustedes, creo que van a trabajar con notas, uno, y el otro que era inventario. Entonces, cuando vayan a agregar datos, por ejemplo, hay uno que creo que tiene que crear una factura y hay otro que tiene que crear notas. Entonces, así es como lo van a hacer, para ir agregando valores. Para ir agregando notas, en este caso los alumnos. ¿Okay? Bien. Si ya está listo, ¿qué nos hace falta de la aplicación? Vean, voy a mostrar en ese caso la aplicación. ¿Qué nos hace falta de la aplicación? Yo les dije en la clase pasada que la aplicación está desprotegida. ¿Por qué está desprotegida? Porque pues nosotros, si entramos, lo hacemos de manera automática sin estar filtrando cada uno de los datos. Pero existen algunas formas de poder, en ese caso, proteger esa información. Aquí está una tabla que se llama usuarios. Vean, esa tabla que se llama usuarios se supone que mantiene las credenciales de los usuarios que van a tener acceso a la aplicación. Si yo le pongo select
select asterisco from usuarios, van a notar que ahí hay un usuario administrador, dice admin y ahí aparece una contraseña. Solo que la contraseña, ya vieron que tan grande es. La contraseña se encuentra encriptada, o sea, yo no la puedo visualizar. Esa contraseña se encuentra oculta de tal forma que si alguien tiene acceso a esa tabla por alguna razón, no pueda ver en formato plano las contraseñas. Hay muchas empresas, grandes empresas, que han tenido esos pequeños problemas de seguridad. Que el programador, cuando creó la aplicación, le permitía guardar usuarios en una tabla específica, pero las contraseñas las almacenaba en formato de texto plano. Por ejemplo, si la contraseña fuera 12345, decía 12345. Y cualquiera que viera esa información ya pudiera entrar al sistema. Entonces, para evitar esos problemas, lo que se hace es encriptar las contraseñas. En la próxima clase vamos a estar viendo algunos métodos de encriptación de esos textos, de cómo hacemos nosotros para poder encriptar los valores que almacenamos directamente en la base de datos. Y nos vamos a crear un formulario que nos permita solicitar usuario y contraseña. Y si el usuario y contraseña es incorrecto, que nos aparezca pues es incorrecto. Y si el usuario y contraseña es correcto, que nos deje entrar a la aplicación, que podamos seguir trabajando. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.